Cantemos para empezar, hermano, el himno número 135. A la luz, al encuentro de Jesús. Cuánto mi alma le desea, oh qué gozo cuando vea quien por mí sufrió en la cruz. Tenemos dos lecturas, capítulo 8 de Romanos, versículo 26. Y después la segunda lectura, primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice Dios en su santa palabra: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora en primera de Crónicas 4, versículos 9 y 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre, te damos las gracias por esta nueva oportunidad que tú nos concedes en estos momentos de que nuevamente prestemos atención, paremos, como se dice usualmente, el oído a lo que indica el Espíritu Santo. En esta forma leíble, Señor, las Escrituras y también la exposición que haremos con la iluminación justamente del Espíritu Santo. Que se cumpla, Padre Santo, lo que dijo tu amado Hijo, que Él tomaría el Espíritu Santo de lo del Señor Jesucristo y nos lo haría saber a nosotros. Bendícenos en esta mañana con esas palabras tan refrescantes y fortalecedoras
para nuestras almas redimidas. Bendícenos hoy, pues, tanto aquí que estamos de pies oyendo la exposición de tu palabra, como en toda esta parroquia, la Pastora y Altagracia, donde se haga justo conforme a la fórmula de las Escrituras. Para todos ellos, para nosotros, una bendición especial. Te lo pedimos, Señor, en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Fíjate que lo que hemos estado viendo, ¿no? Que el Espíritu Santo, en este capítulo 8, que se habla exclusivamente de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo aquí legisla para atrás y para adelante. Y Él quiere que lo tomemos en cuenta, donde Él siempre obra en una forma muy especial, muy oculta, muy silenciosa. Y el cristiano de esta congregación que esté interesado, sobre todo estos hermanos varones que están en el estudio, intereses, hermanos, aprender bastante las Escrituras. Porque como dice el dicho, todo pasa, más el amor de Dios. Dios le encanta que siempre haya sucesores en la sana doctrina, que no sean uno o dos, sino varios sucesores. Me recuerdo, y ustedes lo saben todos, que cuando Moisés se iba, Dios le había indicado que tenía que, bueno, dejaron ya a los 120 años y Dios le había indicado, pero entonces Moisés se postró y le pidió a Dios que, bueno, que le mostrara un suplente. Entonces, y Dios le contestó, bueno, ve y coloca las manos sobre Josué. Entonces ahí vemos el plan de Dios, pero dice la Escritura en el libro de Éxodo que durante 40 años Josué nunca se apartaba a los pies del monte y de Moisés. Muy importante. ¿Por qué? Porque en ese momento Moisés era la palabra hablada y se estaba escribiendo. Y los que estaban interesados en conocer el plan de Dios tenían que estar cerquita de Moisés, el varón de Dios. Entonces yo les digo esto como recuerdo para que los hermanos que tienen el privilegio en esta congregación se interesen más a aprender la crema, lo esencial de la palabra de Dios. Porque los viejos pasamos, pero viene la nueva generación a quien Dios va a elegir para que se mantenga siempre la lámpara encendida, el candelabro encendido en esta. Eso sí, que Dios le pide que esos estudiantes lleven una vida modelo, ¿verdad? Ejemplar, tanto en el hogar, en el trabajo, en la calle, como en esta congregación. ¿Está bien? Bueno, eso es importante, no se lo olvide. Entonces, hablábamos la semana pasada de Moisés, una persona que pidió también una bendición especial y Dios se la negó. No se la negó. ¿Qué pidió Moisés? Y Pablo también pidió sanidad. Uno pidió, fíjate, ver. Ahora, en eso, Moisés, antes de morir, ya en el ocaso de su vida, vio una cosa extraordinaria, única, que nos sucede a nosotros con lo que le acabo de decir. Si nosotros nos empeñamos en leer la Escritura, oír la voz del Espíritu Santo, Él nos revela cosas ocultas que realmente el usual, lo común no lo tiene. Porque Moisés hasta ahora no había visto la largueza del Espíritu. ¿Qué significa eso, la largueza del Espíritu? La extensión de la luz que Dios le había dado a Moisés. Entonces, como Dios le negó que no entrara porque él había faltado a Dios, irritó a Dios, entonces Dios, claro, no solamente una piedra, otras cosas más, los 4 pecados de Moisés. Pero ¿qué pasa, hermano? Que nosotros nos damos cuenta que Moisés, en ese momento que Dios lo llevó al monte Sinaí, por el lado de la torre Pisga, y allí le mostró Dios. ¿Qué hizo Dios allí a Moisés? Le alargó 2 cosas, le multiplicó 2 cosas en el ocaso de su vida: la visión espiritual y la visión material. Moisés vio lo que ninguna otra persona había visto desde un monte. Solamente Dios
permitió que viera la tierra prometida y se gozara de tanto de lo que él habló de la geografía de la tierra que iban a conquistar. Porque Moisés, no se le olvide que además de guerrero, era un historiador en Egipto, era un biógrafo también, ¿no? Y conocía todas esas cosas. Y Moisés no sabía la extensión de la tierra por conquistar. Entonces Dios le mostró 3 polos. ¿Por qué no le mostró los 4 puntos cardinales? En esa visión que Dios le mostró allí, o esa extensión de terreno a la larga que Dios le mostró a Moisés. ¿Por qué Dios no dijo, mira, el este, el oeste, el norte y el sur? ¿Por qué no lo dijo? Le mostró nada más que 3. Lean bien allí. ¿Por qué? Hermano, Dios le tenía prohibido a su pueblo, ya en la doctrina que le había dado Moisés, de que le dieran siempre la espalda ¿a quién? Al sol. ¿Cómo está erigido el tabernáculo en la escritura? Por la entrada principal, ¿hacia dónde? Hacia el oriente. ¿Y dónde queda el oriente? El oriente en las escrituras está entre el este y el norte. Ajá, bueno, ese es el oriente. Dios le hacía ver a su pueblo que siempre estuvieran la mirada y la vista hacia el oriente, donde venían los ángeles, donde venían las bendiciones, donde Dios siempre hablaba de frente, porque el tabernáculo estaba de frente al oriente, no hacia el este. Todos los templos de los ídolos y de los idólatras tenían la entrada de sus casuchas y sus tremendos templos con la vista al sol, al este. Dios no, Dios allá le habló a Moisés en el monte Písica, y ahí ve Moisés y dice que Moisés colocó la vista hacia el oriente, ¿verdad? Que es el norte, hacia el oeste y hacia el sur. Toda esta tierra te la daré, y él vio aquella extensión. Claro, Dios estaba incluyendo allí la tierra, fíjate, Dios estaba incluyendo allí el este también, los 4 puntos cardinales. Pero como Dios es tan ordenado, le hizo ver a Moisés, extiende la vista. Claro, como Moisés, claro, al escribir, los otros que seguirían a Moisés, siguieron el ejemplo. Y siempre el templo fue construido en esa fórmula. Siempre el israelita le dio la espalda al ídolo, el sol, y a los templos del sol, ¿verdad? Como los egipcios. Todos los egipcios tenían sus templos enfocados hacia el sol, porque el sol tiene 3 posiciones en el año que sale en el este. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre observen que durante cada cuatrimestre el sol sale por la izquierda un poquito, por el medio de todo el este y después por la derecha, durante el año, cada cuatrimestre, 3 veces al año. Obsérvenlo bien, estudien, está en la escritura. Entonces, ¿qué resulta, hermanos? Que eso es importante, porque Dios llamaba la atención: yo soy el único Dios. Todos los demás eran ídolos, y el hombre, por falta de conocimiento, cayó en la idolatría. Lástima que el pueblo de Israel, pueblo consagrado, pueblo especial, cayó justamente en la idolatría, adorando también al Dios Sol. Entonces eso no es así. Entonces eso es importante cuando veamos esa bendición. Y Moisés vio cómo Dios le abrió la vista interior de su alma, y su alma vio más allá de lo que Dios le había prometido a sus antepasados y en esa generación presente. Tuvieron la tierra prometida de polo a polo, y además de eso, físicamente también Dios le abrió y le prolongó la vista a Moisés. Así termina el libro de Deuteronomio, el último capítulo, donde le dice: y Moisés murió a la edad de 120 años, y nunca perdió su vigor, y la vista nunca se le oscureció. Muy importante, Dios es producto de esa bendición. ¿Cuál es el punto en esto, hermanos? Que a medida que uno anda llevando la vida espiritual y escudriñando la escritura, es el Espíritu Santo que toma del Señor Jesucristo y nos amplía la mente, nos amplía el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que sepamos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Además, fuimos rescatados por el poder de la obra del Señor Jesucristo, y ya no nos pertenecemos a nosotros, sino a Él.
Y Él nos dejó aquí provisionalmente para que fuésemos lo que siempre repetimos aquí hasta la saciedad, para que fuésemos la luz y la sal de la tierra. ¿Sabe que la luz es una cosa que a medida, como lo dice justamente el Espíritu por medio del profeta, la luz natural, la luz del sol viene en qué forma? En una forma ascendente, progresiva en la mañana. A las 5, 5 y media vemos que el sol viene por allá, la aurora, el este, y viene creciendo y creciendo hasta que llega el medio que se llama el cenit, ¿verdad? Allá, el medio. El mes de agosto es el mes propicio cuando justamente el sol se coloca en todo el centro de la elíptica, o sea, lo que Dios ha ordenado pues en el universo. Entonces, así mismo es la vida espiritual del hombre de esta asamblea, la mujer de esta asamblea, que tiene comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, y que le da más oportunidad al Espíritu Santo, ¿no? Claro, cuando nosotros nos damos cuenta de que el Espíritu Santo, como dice, lo repito otra vez, capítulo 4, versículo 7 de la carta a Santiago, el Espíritu nos anhela a cada uno de los que realmente estamos interesados en esta asamblea. Nos anhela. ¿No? Entonces, eso es importante, que eso quedó de la semana pasada, que Moisés vio. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros también en la madurez, es por ello que en el pueblo de Dios, a medida que uno va creciendo, dice la palabra de Dios que uno va creciendo en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Eso no significa que cuando uno está joven no tiene conocimiento. Todo el mundo tiene conocimiento suficiente para aprender lo que quiere. Pero en las cosas de Dios, como lo dijo el Señor Jesucristo allí en el templo cuando se extravió, a la edad de 12 años, ¿verdad? ¿Qué dijo él? ¿Qué hay? ¿No sabéis que Él está en los negocios de mi Padre? Se los contestó a su madre y a su padre. Es decir, el creyente, esclavo y comprado, que no nos pertenecemos, tenemos que estar al servicio de Dios en esta asamblea. Y cuando uno está maduro, uno llega a ver un poquito más que el novicio, que el que está empezando. Bien. Es por ello que en la Escritura se le da el título al mayor de que toda la Escritura a la persona mayor y que ha pasado por mucha experiencia se llama como maestro. ¿Por qué no llamaron al Señor Jesucristo pastor, sino como rabí, maestro? Porque Él lo dijo y se lo dijo. Ustedes me llaman que yo soy maestro, lo soy. Le dijo a los discípulos, yo soy el maestro. Entonces el maestro no es que el que tiene experiencia, destreza, madurez, ¿verdad? Acumula a través, como lo dice Job, en su corazón, cosas viejas y cosas nuevas. Cuando llega el momento, el maestro saca de esas cosas viejas y las enseña, porque él cuando muera, cuando uno está viejo, se muera uno, no se va a llevar eso. Es por eso que lo que instruimos y lo que enseñamos no debemos de ser egoístas con los nuevos. Entonces esto es importante porque ese es orden de Dios, eso no es vanidad, eso no es vanidad para el hombre, ese es orden de Dios. Ahora, ¿quién se ocupa de darle conocimiento al hombre en esa forma? El Espíritu Santo. Y el creyente tiene ese privilegio de vivir a los pies del Espíritu Santo, tomando y adquiriendo, meditando, analizando y comparando para que vea los resultados. Son cosas muy buenas y maravillosas. Entonces, en este caso que nosotros vemos que, ¿por qué los metí aquí en Jave? Porque el Espíritu Santo decía, mire, dile un poquito a ellos, no todo, un poquito, de que esta oración yo la inspiré allá. Y los que escribieron eso, prácticamente estos versículos están como escondidos, ¿verdad? Que no tienen cabeza aparentemente, pero sí la tenemos en la segunda de Samuel, capítulo 7, cuando Dios le promete las bendiciones a David y a sus sucesores. Y Jabe venía de él y él pide esa herencia. Bueno, me toca esa herencia, yo pido lo mío. Entonces, claro, ahí los demás se descuidaron. No, chicos, no vamos a pelearnos con los demás, no vamos a pelear con la tribu de Benjamín, que eran los vecinos, la de Dan y los otros, no.
vamos a quedarnos aquí tranquilos en la tribu de Judá. No, Señor, yo tengo que recibir lo justo, porque eso también lo dice Dios, que si trabajamos fielmente para Dios, en el tribunal de Cristo se verá el resultado si trabajamos fielmente, si administramos bien ese talento o talentos que Dios nos dio para que lo invirtiéramos y ganaran interés. Y si no tenemos la capacidad de llevar el talento que era más de oro, la mina que era de plata. Entonces, bueno, la mina de plata, bueno, para aquel que tiene pocos dones o tiene un don, pero también tiene la misma oportunidad de invertir en el reino de Dios con plata, porque es tan importante en ese momento cuando el Señor Jesucristo habló, era el oro como la plata. Y el que recibe un talento de plata y un talento de oro, bueno, claro, eso tiene su definición en la Escritura de la teología, ¿no? Pero el que lo recibe debe de ser diligente el 100%. Lo dije la semana pasada, para que el fruto que produzca sea 30, a 60 y a 100. ¿Bien? No conformarse, porque lo hay, hermano, y hay que repetirlo, lo hay, hermano, en la congregación de Dios. Y hay personas que agarran el don o los dones y ¿qué? Los amarran en un pañuelillo o un trapito y lo esconden al estilo antiguo. Las cosas preciosas, como no había banco, no había dónde meter las cosas. Entonces, claro, la gente escondía las monedas en el piso, un trapito, un pañuelo, una cosa que la moneda estuviera y excavaban allí. Eso significaba aparentemente una seguridad, era pérdida más bien. Y el Señor ponía como ilustre eso. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que Dios muchas veces nos enseña a nosotros que hay un premio mejor. Hay una cosa mejor que debemos anhelar y desear los miembros, hembras y varones de esta congregación. Obedecer al Espíritu Santo y trabajar en el reino de Dios por el bien del Evangelio, porque el Evangelio es una semilla que mientras más uno la riega, más frutos produce. Y sobre todo cuando uno riega esa familia en los más allegados, en la familia, es una satisfacción cuando uno sabe que muchos miembros de la familia han llegado a conocer al Señor Jesucristo. Y uno se goza en saber que, oye, fulano y fulano. Bien. Por lo menos yo sé que en toda mi familia todos llegamos a conocer al Señor Jesucristo. Incluso algunos nietos y otros más extraviados, porque la familia es grande. Bien. Eso es una bendición, pero eso cuesta ¿qué? Trabajo. ¿Cómo es que se trabaja eso? El buen testimonio, el buen testimonio. El buen testimonio es importante para que la madre o el padre o el hijo o el sobrino o el nieto vea el ejemplo. Yo también quiero también ver cómo es eso, quiero probar. Y entonces presta atención a la voz del Evangelio, el llamado del Evangelio. Y allí Dios multiplica bendiciones. Y allí envía a Dios la promesa que le dijo a Pablo, que le dio Pablo al carcelero de Filipo. ¿Crees tú y serás salvo? Será salvo. Es decir, la promesa es para ti. Pero si tú le das honor a mi palabra, bueno, yo la prolongo hacia los tuyos. Y así es. Hoy aquí hay 4 hermanos que le dieron honor al Señor Jesucristo. Oyeron la palabra, ¿verdad? Y en secreto se consideraron pecadores y se arrepintieron. Confiaron que la sangre de Cristo los limpió de todo pecado. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y le dieron honor al Señor Jesucristo. Yo quiero ser bautizado. Ya cumplir con eso, mira, ahora soy una nueva persona. Ahora quiero consagrarme a Dios, para servir a Dios, para estar a sus pies y esperando su pronta venida. Y esas personas, Dios las bendice aquí y prolonga la luz y la bendición de esas 4 personas hoy aquí hacia todos los demás. Bien, pero tienen que ser fiel porque el diablo sabotea cuando un creyente echa mano a la vida eterna. ¿Bien? Sí, el diablo le sabotea porque a él no le conviene que nadie se le zafe de sus manos.
sino que todos vayan al lago de fuego, donde ya lo vemos en la Escritura, y el diablo y la bestia y todas aquellas personas que lo seguían fueron lanzados todos al lago de fuego. ¿Bien? Y eso no quiere Dios, como dice, yo no quiero la muerte del pecador en ninguna manera, sino que todo hombre vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos en los méritos santos del Señor Jesucristo. Eso es, hermano, la misión que tenemos nosotros en este mundo. Y la vida es corta y pasajera, debemos aprovechar el tiempo, porque el de ayer ya no lo podemos recuperar, pero hoy sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en esto que estamos viendo, el Espíritu Santo nos está instruyendo de que así como Jabe, un hombre de dolor, un hombre de prueba, con la mamá, con los hermanos posiblemente, y a lo mejor tenía un defecto que a lo mejor hasta era menospreciado un poco por la familia. Por eso es que el Espíritu Santo lo coloca, era más ilustre que todos los hermanos, que toda la familia, era más ilustre. Era más ilustre, ¿por qué? Porque Dios adivinó que en aquel hombre, en aquella madre, en aquella familia había una nobleza, nobleza en el sentido que prestaban más atención, con humildad y sencillez a la persona de Dios. Y que ellos tenían la bendición de Dios, y que ellos venían de una genealogía intachable, la tribu de Judá y el reino de David. Y él era un descendiente de David. Entonces, claro, ahí venía la bendición. Entonces Jabe, claro, en vista de que los demás no se avispaban, él se avispó. Él se adelantó y buscó el mejor premio, buscó la mejor oportunidad y apeló a la promesa de Dios. Invocó Jabe a Dios y Dios le oyó. Entonces, ¿qué es lo primero? Ya lo vimos los dos puntos. Dice aquí el tercero, y si ensanchares mi territorio. En aquel entonces podemos, claro, ¿qué significa lo justo? Había el marcador en Israel por orden del rey y del sacerdote. Y había el marcador que iba, de qué tribu pertenece tú, porque los judíos en eso eran muy ordenados. ¿A qué tribu pertenece tú? ¿A qué familia? ¿Cuándo vinieron? ¿De dónde vienen ustedes? Fueron allá, ajá, ok, la tierra. ¿Cuánto te toca? Tantos acres, tantos kilómetros cuadrados, tantos metros cuadrados. Bueno, iba el marcador oficial que estaba en manos del sacerdote o del rey en ese momento. Y era el único que iba, aunque hubiese esa tierra había sido invadida, tenían que regresarse y pagar un porcentaje. Los hermanos que tienen aquí, que lean bien el libro de Números y vean la fórmula, cómo Dios le dio la técnica de la tierra a Moisés, los judíos cumplían con eso. Bien. Entonces, claro, la sucesión era inviolable. La sucesión en los judíos es inviolable. Y eso lo tenemos nosotros, hermanos, hasta el fin del milenio. Hasta el fin del milenio. Entonces, ¿qué resulta? Que él dice, y si ensanchares mi territorio. Mira, la soberbia se manifiesta en las personas inmaduras, no espiritual. Y eso no lo quiere Dios. Entonces, hermanos, uno no debe ser nunca pedirle a Dios, porque ya vamos a ver unos textos que lo vamos a sacar ahora. El tercer punto es, ensancha mi territorio. En aquel momento era tierra, era bendición, era el beneficio de lo que tú ibas a tener de aquello. Ibas a sembrar, ibas a tener el fruto y el resultado de esa tierra que tú ibas a cultivar. Pues. Y tenías tu tierra, y al tener esa tierra tenías muchas posibilidades de hacer negocio. O la arrendaba, pero no la podías vender y sacarle provecho. Pero Jabe pidió, si ensanchar en mi territorio. ¿Cómo lo podemos aplicar? Que el Espíritu Santo ahora nos quiere, ahora no material, sino que las bendiciones son espirituales. ¿No sería sabiduría? Bueno, entre ellos sabiduría, pero cuando uno pide sabiduría es porque uno tiene algo entre manos que no sabe manipular. Un ejemplo, oye bien, si yo soy carpintero y compro bastante madera, y compro clavos y herramientas y todo, soy carpintero recién graduado y compro para hacer
cualquier instrumento en la casa y no sé cómo hacerlo, ¿qué es lo primero que yo haría? Buscar instrucción para hacerlo. Instrucciones o la palabra sabiduría, que es extensa. Consultaría a los más sabios, expertos en hacer una alacena, un mueble, Entonces, ¿qué pasa? Que ahí uno pide conocimiento para que la sabiduría que yo tengo depositada, el conocimiento me llegue a ser hábil. Entonces me van a decir las instructivos, mira, maneja la madera así, pícala así, toma las medidas, clávala así, vas a hacer una cajita así, ya está. Eso, y uno va adquiriendo destreza y viene acumulando sabiduría. Porque la sabiduría uno la extiende y la va multiplicando a las otras personas. Si ensanchar en mi territorio ahora significa ser sabio, hijo mío, y aparta de toda especie de mal. Y pide a Dios la luz del conocimiento. Entonces, cuando uno pide sabiduría, lo ponemos como ejemplo como el joven rico que vino a los pies del Señor Jesucristo. ¿Y qué tenía ese joven rico? En otras partes de los evangelios lo llaman el doctor de la ley, o un príncipe de la ley, o un noble. Los sinópticos lo denominan así, esos tres términos. ¿Qué tenía él? Era un rico que tenía de todo. Más aún, era una persona religiosa porque guardaba seis expresiones de la ley. Guardaba, más de los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos son 5 y él guardaba 6. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. El Señor lo valoró y le dijo, bueno, está bien. Mira, muy bien, te felicito, pero una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Ahí le faltó a ese joven que sabiduría, que no la tenía acumulada, porque era una persona que tenía todo. Y quienes se lo administraban eran los siervos, quienes tenían las buenas ideas eran los siervos. El rico no, el rico me decía, ¿cuánto tengo? Multiplícamelo, llévamelo al banco. Pero no era sabio. Es cierto, hay personas que tienen mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero no tienen sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo son buenas para la gente del mundo, pero no son buenas para tener contacto y reconciliación con Dios. Es por ello que la bendita filosofía, el bendito conocimiento en estos últimos días ha convertido al hombre en un materialista. El hombre es materialista, el hombre es más de este mundo que de allá arriba. ¿Bien? Y es por ello que, bueno, hermano, porque al principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, la persona que pide, fíjate que yo lo dije la semana pasada, Salomón fue instruido por su mamá y su papá, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Los 7 primeros proverbios son instrucción de David y Betsabé instruyeron a Salomón. Y Salomón no hizo nada de lo que la mamá y el papá, Betsabé y David, le aconsejaron. Hizo todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando lean esos 7 proverbios, se van a dar cuenta de cómo Dios le dice, ¿verdad? Que una vez uno cree que yo te obedezco, Dios, pero de aquí, pero de corazón, nada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no tenemos la sabiduría suficiente y buscamos a Dios de corazón, ¿verdad? Entonces perdemos esa, digamos, viveza y habilidad que tienen otros creyentes y otros hijos de Dios en buscar a Dios, en tomar, como lo hizo María, la hermana de Marta, ¿verdad? Marta estaba encargada de lo material, pero María aprovechó, ¿verdad?, humildemente y arrodillada a los pies del Señor, buscando que las palabras que salían de él eran las que le enriquecían, la fortalecían, le abrían el conocimiento, llenaban su corazón, alegraba su vista y endulzaba su canto hacia Dios. María, la hermana de Lázaro y Marta. Entonces, así quiere Dios que seamos en esta congregación, hermanos y hermanas diligentes hacia la Trinidad. Más ilustre, como más ilustre, que esa es la palabra, noble, ilustre y diligente. Digamos que le pudiéramos aplicar a Javi esas 3 palabras, noble, ilustre y diligente.
porque se aplica al hombre que es diligente con Dios. Bien. ¿Qué dice allá en los libros de los jueces? Que cuando estaba el pueblo de Israel oprimido por el enemigo y no había alimento, había un hombre que madrugaba haciendo el bien para él y su familia. ¿Cómo se llamaba ese hombre, ese juez? ¿Ah? En el libro de los jueces dice que madrugaba. Gedeón dice que madrugaba y Dios lo vio. Le dice, hombre diligente este. No dejaba perder un día. Y esto que tenía el enemigo rodeando, ¿verdad? Él madrugaba, iba al campo, recogía calladamente el trigo, lo traía, lo desmenuzaba, lo molía y lo llevaba para su casa. Nadie lo veía, pero Dios estaba observando. No esperaba la luz del día porque tenían una invasión en ese día el enemigo. De allí Dios seleccionó a Salomón como hombre capaz y hombre diligente, hombre noble, ilustre, bueno, bastante diligente. Ahora, bien, si nosotros en esta congregación nos interesamos de venir aquí con ese tensión, alabar a Dios, aprender las escrituras, anotar estos versículos y anotar esto y escudriñarlo hoy y en la casa, uno cada día se va llenando y nuestro territorio se va a llenar, es decir, nuestra mente se va ampliando en la luz del conocimiento del Espíritu Santo. Y el corazón se va sacando poco a poco, él va sacando todas esas cosas malsanas que nosotros tenemos de la vieja criatura, o sea el viejo hombre carnal. El territorio que debemos ensanchar es el espiritual. Claro, hermano. Ese territorio espiritual que nosotros debemos ensanchar es para nuestro beneficio y para el beneficio de la colectividad. Porque el varón de Dios, fíjate que Dios habló de Job que tenía 4 cualidades. Los otros que eran super sabios decían que no lo tenían. Si uno lee los 48, los 44, 42 versículos, uno se da cuenta que los sabios que fueron a visitar a Job enfermo fueron sabios en muchos conocimientos, pero fueron a criticar, a censurar y a juzgar y lo llamaron pichirre. Él era un hombre rico, pero esto era un pichirre. Y al pobre no le metiste la mano. Ahí lo dice claramente, siendo falso. Cuando a él lo atacaban, hermano. Y por eso te vino esa llaga, te están muriendo por eso mismo. Entonces, sería bueno que un hombre espiritual, una hermana espiritual de esta congregación, visitáramos a una persona que está enferma. Mira, tú estás enfermo, algo te pasó, mira, algo, al menos que uno lo sepa, ¿no? Por eso es que uno no tiene que decir, Señor, que nos juzguemos, nos cuidemos mucho. Entonces la sabiduría viene del hombre, el hombre que de Dios, que aprende. Oye, la sabiduría, mira, es extensa. No estamos hablando de la sabiduría de los hombres, sino la sabiduría de Dios. Bien, conocer. Que tú sabes lo hermoso que uno conozca cada día eso del Padre, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, que uno lea los 4 evangelios, oye, la cristología que se especifica allí en los 4 evangelios, mira, los 4 perfiles del Señor Jesucristo, los hechos del Espíritu Santo, todo allí en los hechos de los apóstoles, cómo el Espíritu Santo se desenvolvió en aquellos hombres toscos que no sabían ni leer, no tenían conocimiento, y cómo el Espíritu Santo los llenó de sabiduría de lo alto, y les dio poder, y pudieron resucitar enfermos, sanar enfermos, muertos, expulsar demonios, y todo lo hicieron bien. ¿Bien? Eso sí, tuvieron que, en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso sí fueron empoderados. Eso fueron empoderados. Y también Dios nos presenta esta oportunidad para nosotros, para que seamos empoderados. Bien, siempre le repetiré esos 2 versículos. Primera de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder de lo alto. Y todavía no se va y los bendice. Y quédense allí hasta que recibáis poder de lo alto. ¿Va bien? Entonces sean investidos de lo alto. Oye, mira, todos creyentes, estos 4 creyentes, si cada día se dedican más a limpiar su vida,
adentro en su alma, adentro en su moral, y disciplinar su cuerpo a los nuevos creyentes y a las nuevas hermanas creyentes, dignas, santas de esta congregación. La carta a Tito, el primer capítulo, el segundo capítulo, les habla cómo deben de vivir esas damas recién creyentes de esta congregación. Y la carta a Tito habla para las damas recién convertidas. Y Pedro le aconseja el comportamiento santo de las hermanas delante del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y los santos ángeles. ¿Cómo se deben de comportar aquí en la calle? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando una criatura es nueva, oye, todas las viejas cosas, mira, deja la vida pasada, porque el Espíritu Santo no le gusta, ¿verdad? Cuando las hermanas vienen a los pies del Señor y vienen copiando el estilo de Jezabel. Jezabel. ¿Cómo vestía Jezabel? ¿Quién me dice? Una carnaval, era la reina del carnaval. La reina del carnaval. Idólatra como ninguna, mundana como ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Esa mujer dañó el templo, el palacio real, a todos los israelitas piadosos, y todos siguieron, porque es la reina, vamos a seguir el ejemplo de la reina, como los ingleses, que una vez que aprobaron a la reina de Inglaterra, se convirtieron en unos idólatras de la reina. La reina Victoria tenía sus amorcitos por aquí, escondidos por allá, pero el pueblo adoraba a la reina Victoria. Entonces, claro, ese era un culto a la reina Victoria. Entonces, lo que pasa es que muchas personas se dan cuenta la vida privada de la reina Victoria. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que nosotros en la vida cristiana, creyentes, tenemos que obedecer. Cuando yo pido, Espíritu Santo, ven a mí, ilústrame, empodérame, capacítame. Quiero entender esto. Bueno, muy bien, pero mira, yo para darte más capacidad, tú tienes que dejar de hacer esto y el otro. A mí no me agrada esto. Se lo dice a las hermanas aquí y se lo dice a los hermanos. Clarito, él habla clarito. Él no miente. Y es así como uno aprende poco a poco a ser un verdadero creyente en el Señor Jesús. Entonces, esto, hermano, yo cada día en esta congregación, nosotros tenemos que decir, oye, se me está ampliando, o yo veo que se está ampliando el territorio espiritual en esta congregación. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría aquí? Bueno, en 8 años, no es vanidad, en 8 años siempre hay bautismo. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Siempre Dios agrega, pero Dios no da más aquí. Yo le decía a los hermanos de la ofrenda, hermanos, mira, actualmente la ofrenda, mira, oye, es que la cosa está tan mala, la inflación se lleva todo, que mira, oye, si yo no hubiera aprovechado los años atrás, mira, no hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho aquí. Entonces la tercera, y ensanchar en mi territorio, bueno, ya más o menos entiendo, eso es espiritual ahora. Viene el cuarto, y si tu mano estuviera conmigo, si tu mano estuviera conmigo, esa es una cosa muy privilegiada. Cuando Dios favorecía a cualquier israelita creyente, bien sea sacerdote, rey o de la vida común, la expresión común que se oía en todos los que observaban, la mano de Dios está con el hogar tal, está con la familia tal, está con Obedeón. Usted sabe que el arca se la robaron los filisteos y después la recuperaron y la dejaron en la casa de ¿quién? De Obedeón, ¿no es? Entonces, ¿qué pasó? Que mientras el rey y los príncipes y los nobles estaban en sus palacios y a ley esas cosas, Dios estaba bendiciendo a aquella humilde familia que le dieron valor, que el arca representaba en estos momentos a la persona del Señor Jesucristo. Y aquel era un símbolo de madera que representaba a la Trinidad. Y allí Obedeón fue bendito por Dios, porque Obedeón era reverente. Y dice que adornó todo aquello y lo limpiaba y tenía cuidado con aquello. Hizo unos adornos y eso no la tocaba, porque sabía que aquello era
de Dios y era sagrado. Mientras cuando después que David vino, Dios le abrió los ojos y con la experiencia de David fue que, oye, mira, tuvo que avisparse y recuperar entonces el arca para llevarla al templo. Pero no se vaya a creer, a veces Dios nos quiere que nos fijemos en la persona del Señor Jesucristo y estamos más entretenidos en que, como Javi, me duele todo, pero no, me duele todo, estoy enfermo, me duele esto, me duele el otro y no puedo ir al templo hoy, y mira esto, no llegó agua, no hay transporte, no tengo para comer, y entonces se queda en su casa quejándose, ¿bien? Y no se dan cuenta que hoy Dios tenía la bendición para sus oraciones secretas aquí, pero como no vino, Dios dice, bueno, tómala tú, así obra Dios. La bendición de Dios nunca vuelve a él vacía, él siempre. No vino fulano, hoy faltó aquí, bueno, aquí está la bendición para hoy, doble porción. Entonces, ¿qué pasa? Que hermanos, que cuando uno se da cuenta de que cuando uno ve que la mano de Dios anda con nosotros en todas las cosas, debemos ser vivos, precavidos, hermano, precavidos. La mano de Dios está conmigo. Entonces David, hermano, hay una historia muy buena que se le escapó a los judíos, yo no sé cómo lo dejaron allí en España, ¿no? Que David dice, aunque ande, resulta que ese lugar, realmente era tétrico, era sombrío. Allí los animales hacían desastre. Cualquier animalito que se escapaba ahí se lo comían los leones, las fieras, los lobos, los osos y otros animales. Ese era un valle peligrosísimo. Y sin embargo David era tan diestro y tan valiente y confiaba en Dios que David pasaba sus ovejas, muchachitos de 16, 17 años, las pasaba por allí. Y David le hacía frente a cualquier fiera. No le dijo él a David, no se lo dijo él a Saúl. Dice que cuando venía un león él le hizo frente. Y cuando vino un oso él le hizo frente. ¿Y con qué le hizo frente? Con la vara del callado y con la honda. Así como destruyó a Goliat. Muchas veces en el valle de la sombra de muerte, hermano, el enemigo se nos presenta en esta vida con las enfermedades, con los impedimentos. Yo no puedo llevar aquello, yo no puedo hacer esto, me siento incapacitado. Mira, porque no te has empoderado en la persona del Espíritu Santo. Entonces, ese texto que tanto repetimos aquí, ¿verdad? Filipenses 4:13, que dice, todo lo... Entonces, si no lo pongo por obra, mira, ¿no? Cuando estamos más débiles y más adoloridos y quebrantados, apelamos tu mano, Señor, ¿verdad? Y Moisés, en su cobardía, Dios le dijo, ay, pero Señor, le puso, mira, ven acá, chico, le dijo, mete tu mano, fíjate, la mano, mete tu mano. Cuando la metió aquí, sácalo otra vez. Cuando la sacó, cuando la volvió a meter, o sea, no, significaba que el poder de Dios estaba en él. Y el corazón es que dicta los deseos, el corazón. Si tu corazón está lleno del conocimiento y del poder de Dios, mira, empodérate que Dios te va a conceder según su santa y bendita voluntad. Según su santa y bendita voluntad. Como busquen todo, abran su Biblia. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer 3 versículos ahí para que vean la respuesta de Dios a estas peticiones. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13, 14 y 15. 3 versículos. Vaya. Versículos 13, 14 y 15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjate, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, ¿qué dice Santiago a la respuesta de eso?
no seamos pedidores como las ondas o las olas del mar, ¿verdad? Que las olas vienen y van. Ahora venimos hoy a la presencia de Dios, vamos a pedirle esto, pero ya nos olvidamos. No, hay muchas ilustraciones que el persistente con una petición, ese es vencedor. Ese tiene que ver la mano de Dios. ¿Viene? Y para que podamos decirle, Dios, tú eres bendito porque fuiste eficaz en tu oración, como Jabe, fuiste eficaz con la oración y persististe en eso y Dios te concedió. Tu mano te favoreció. Dios es claro, Israel fue favorecido. Hay escrito tanto en varios idiomas que hablan de la mano de Dios, porque Moisés proclamó mucho, Dios os ha sacado de Egipto con mano fuerte y extendida. El israelita siempre hablaba la mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios, la bendición de Dios. Y es por ello que los patriarcas, para bendecir al pueblo, a la familia, tenían que alzar la mano en el nombre de Dios, alzarla, para que vieran que la bendición de Dios iba a través de ese patriarca a aquellos hijos de Dios que estaban esperando el favor de Dios. Es decir, hoy en día, hermano, cuando venimos, oye, como dice este versículo, oye, si pedimos algo conforme a su voluntad. Ahora, esa es otra cosa, que nunca debemos imitar a aquellos ingreídos, malcriados, groseros y falta de respeto, irreverentes delante de Dios. Ahora, bueno, te estoy pidiendo, pero si tú no me dices sí, pero si tú me dices no, mira, no te voy a aceptar eso. Oye, no, nada de eso. Nosotros tenemos que ser, Señor, si es tu santa y bendita voluntad. Hermano, cuando llega el momento más crítico, uno pide de adentro que le sale como le salió al Señor Jesucristo sudor, que eran como gotas de sangre. Y sin embargo, todavía, ¿qué dijo él allí? Cuando el diablo lo tenía apretado por todos lados, ¿verdad? Señor, pero no se haga, ¿no? Y cuando el diablo vio que no podía vencer al Señor Jesucristo, porque él estaba agarrado a la voluntad de su Padre, el diablo dice que huyó de él y lo dejó para siempre. ¿Bien? Lo dejó para siempre porque al día siguiente el Señor Jesucristo lo venció definitivamente en la cruz, cuando dijo, consumado es. Entonces, si pedimos algo y si creemos cuando estamos pidiendo algo aquí, en esta congregación, algo, no se les olvide que ya las que hemos recibido en épocas pasadas nos dan muestra de que Dios es fiel, es constante. Entonces, podamos siempre venir a la fuente de la cual siempre Dios nunca nos va a negar lo que necesitamos. Eso sí, que lo que le estamos pidiendo a Dios, que sea para bien. Que sea para bien de nuestras vidas espirituales y para bien de los demás y para bien de aquellos que vienen a conocer el Evangelio y para bien de esta asamblea tenemos que estar pidiendo constantemente. Entonces, hermano, si nosotros meditamos en esto, como lo decía Juan, un anciano, un viejito que todo lo recibió ya cuando escribió estas terceras cartas, ancianito, antes que lo llevaran a la isla de Pasmo preso, y allá recibió el Apocalipsis. Ya él daba testimonio. Si pedimos algo conforme a su voluntad, veamos la mano de Dios que se extenderá. Ahora Jabe dijo, y si tu mano estuviera conmigo. La mano también para Jabe era demostración de justicia. Ame justicia prácticamente. ¿Y cómo se veía aquello? Cuando venía el marcador por orden, fíjate, de acuerdo a la escritura, venía el marcador de terreno por orden del sacerdote y del rey. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes también, capítulo 5, cuando más adelante Jesse le da explicación a un rey de acerca de un terreno. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando veía el marcador, la persona que estaba orando, como en el caso de Jabe se dio cuenta, la mano de Dios viene, mira, aquí está el permiso del rey, que se te conceda lo que tú quieres. Quedaba satisfecho. Hermano, Dios obra así, en esa forma transparente, justa y ecuánime, hermano. Entonces queremos nosotros que sean hermanos conforme a la voluntad de Dios. Y estos hermanos
que han pedido bautismo, sigan luchando, hermano, que Dios les va a conceder los deseos de sus corazones. Y aquellas personas que no tuvieron tiempo de arreglar sus problemas documentales, tienen la oportunidad, si es la voluntad de Dios. Pero sepan que estos 4 hermanos le dieron honor y exaltaron al Señor Jesucristo, que el Señor los bendecirá, porque son más delanteros que aquellos que se durmieron. ¿Por qué? Porque si de una vez, oye, más de un año pidieron bautismo, no arreglaron sus cosas, fueron entonces que no fueron diligentes, no pidieron como Javes, bueno, Señor, ayúdame, tengo un problema, y tú, mira, Señor es el dueño de todo, y como tú eres quien mueve las piezas, mira, este obstáculo que tengo, muévemelo, Señor. Entonces, claro, pero ¿qué pasa? Que dice la Escritura que amamos más nuestras personas, amamos más las cosas del mundo, más lo que tenemos que las cosas de Dios. Las cosas de Dios son las que enriquecen, nos entonan y nos empoderan en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios bendiga su palabra. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.